Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase número 2 de Historia de la Música Occidental 2. Continuando con la clase número 1, en esta clase número 2, dentro de los antecedentes geográficos y culturales, la música barroca se vio dominada por actitudes italianas. Desde mediados del siglo XVI hasta la misma época del siglo XVIII, Italia fue la nación musicalmente más influyente de Europa. Deberíamos decir región antes que nación, puesto que la península itálica estaba escindida en zonas gobernadas por España y Austria. Aparte de Austria y España, estaban otros estados como los estados pontificios y media docena de otros estados independientes más pequeños que se aliaban de tanto en tanto con potencias europeas mayores y que, en general, recelaban abiertamente unos de otros. Sin embargo, en apariencia la enfermedad política no impide la salud artística. Florencia tuvo un periodo de esplendor hacia comienzos del siglo XVII. Roma ejerció una constante influencia sobre la música sacra y durante una época fue un centro importante de la ópera, la cantata y la música instrumental. Venecia, una ciudad musical de primer orden durante todo el siglo XVII, se convirtió en el centro de la ópera, y otro tanto ocurrió con Nápoles en la mayor parte del siglo XVIII. Bolonia y otras ciudades del norte presenciaron importantes desarrollos en la música instrumental. Incluso Francia, un país que desarrolló y mantuvo su propio idioma distintivo nacional, no pudo escapar del todo a la influencia italiana, que fue particularmente fuerte durante la primera mitad del siglo XVII. En la década de 1630, Francia comenzó a desarrollar un estilo musical nacional que se opuso a las influencias italianas durante más de un siglo. Irónicamente, el compositor cuyas obras contribuyeron más a establecer este estilo nacional fue Jean-Baptiste Lully, un florentino llevado a Francia a la edad de 13 años para ayudar a practicar el italiano a una aristócrata. En Alemania, la cultura musical, ya debilitada en el siglo XVII, fue avasallada por la calamidad de la Guerra de los 30 Años, 1618 al 48. En la segunda mitad del siglo, el estilo italiano fue la base principal sobre la que los compositores alemanes elaboraban sus obras. A pesar de la desunión política, hubo un poderoso resurgimiento en las generaciones siguientes que culminó con Johann Sebastian Bach. Sin embargo, el arte de Bach debe mucho a Italia y la obra de Händel era tan italiana como alemana. En Inglaterra, las glorias de los periodos isabelino y jacobino se esfumaron con la época de la Guerra Civil y de la Commonwealth (1642 al 1660). Un breve y brillante resurgimiento hacia fines del siglo se vio seguido por una casi completa capitulación ante el estilo italiano. Los años comprendidos entre 1600 y 1750, durante los cuales se colonizó el Nuevo Mundo, fueron un periodo de gobiernos absolutistas en Europa. Muchas cortes europeas eran importantes centros de cultura musical. Cuando hablamos de empresa musical no podemos dejar de lado el más impresionante de ellos y modelo para todas las instituciones de menor categoría de fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Fue la corte de Luis XIV de Francia quien reinó entre 1643 y 1715. Otros mecenas de la música, los mecenas son los que invierten y patrocinan a los artistas, ¿verdad? A eso se les llama mecenas. Otros mecenas de la música fueron papas, emperadores, reyes de Inglaterra, España y gobernantes de estados menores italianos y alemanes. Las ciudades-estados como Venecia y muchas de las alemanas del norte
También mantenían y regían instituciones musicales, tanto eclesiásticas como profanas. Por supuesto que la propia Iglesia siguió fomentando la música, pero su papel fue de importancia relativamente menor en la época barroca que en otras anteriores. Junto al patrocinio aristocrático, cívico o eclesiástico, en muchas ciudades las academias, es decir, sociedades de personas privadas, mantenían las actividades musicales. Sin embargo, los conciertos accesibles al público a cambio de pago de una entrada no constituyeron un rasgo del barroco. La primera empresa de este tipo se realizó en Inglaterra en 1672. Alemania y Francia la siguieron en 1722 y 1725 respectivamente, pero este movimiento no se difundió con amplitud hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Como podemos observar en el mapa de Europa, Europa estaba dividida en grandes y pequeños reinos. Podemos observar las coronas de Aragón y Castilla se unen a finales del siglo por el matrimonio de los reyes católicos. En Francia, que ha recuperado su hegemonía de su territorio tras un largo enfrentamiento con Inglaterra. Los Habsburgo poseen distintos territorios repartidos por Europa. El Imperio alemán es una amalgama de pequeños principados, muchos de ellos eclesiásticos. Luego está la Corona de Aragón, tiene posesiones dentro del Mediterráneo. Luego está Italia, que está fragmentada en diversos reinos independientes. Venecia controla diferentes puntos de gran interés comercial y el Imperio Otomano ocupa parte de Europa Oriental y presiona para aumentar su territorio. Durante el periodo barroco, junto con la música, florecieron la literatura y las demás artes. Para comprender la magnificencia de esta época en la historia de la civilización occidental no hace falta más que recordar los nombres de algunos de los grandes escritores y artistas que vivieron durante el siglo XVII. Por ejemplo, en Inglaterra, John Donne y Milton; en España, Cervantes; en Francia, Corneille, Racine y Molière; y en los Países Bajos, relativamente callados en el terreno musical, fueron testigos de las pinturas de Rubens, Rembrandt y otros artistas casi igualmente tan famosos como estos. España, un tanto aislada y de importancia secundaria en la música, podía jactarse de las obras de Velázquez y Murillo. Italia tenía al escultor Bernini y el arquitecto Borromini. Sobre todo en el siglo XVII, fue una de las grandes épocas de la historia de la filosofía y de la ciencia. Las obras de Bacon, Descartes y Leibniz, de Galileo, Kepler, Newton y una legión de otros grandes artistas. El barroco trata de un estilo complejo fruto de una época de crisis. Es un arte brillante y fantasioso, ostentoso. Con él se expresa el poder de los grandes monarcas, la fluyente riqueza de los estados y la próspera situación del catolicismo. El barroco en la literatura española fue un movimiento artístico y literario. Se desarrolló en el siglo XVII, abandonó la armonía y equilibrio de los clásicos, recargamiento ornamental de las formas y una visión pesimista y desengañada de la vida. La arquitectura barroca. Características generales. Posee una integración de la arquitectura con los monumentos en el espacio urbano, posee una finalidad práctica y una finalidad simbólica. El urbanismo barroco podemos ver en la ciudad papal de Roma y en la ciudad del rey, capital y la corte. Podemos ver también en Europa el paisajismo, los jardines, el jardín francés, el jardín inglés, las iglesias, también las plazas, el palacio real y aristocrático. Dentro de la arquitectura barroca estaban la integración de la arquitectura y los monumentos en el espacio urbano,
que tenía una finalidad práctica y una finalidad simbólica. El urbanismo barroco, tenemos el ejemplo de la ciudad. Dentro de la arquitectura del arte barroco podemos ver la cúpula en esta iglesia de los Inválidos de París, que sobresale en el exterior, pero interiormente será absorbida como superficie semiesférica pura por un torbellino de figuras, pinturas, molduras o fingidos cielos. Son grandes rompimientos de gloria en lo que aquellas simulan desaparecer, dejando ver un mundo celestial. Podemos ver la gran influencia religiosa en la realización de estas obras arquitectónicas. También en las obras de escultura podemos observar una enorme expresividad, llegando a ser excesiva, teatral. El rostro, las manos y los gestos corporales revelan los sentimientos de la acción, que siempre reproducen el momento cumbre, el momento más dramático. De esta manera terminamos la sesión de hoy y me despido con este mensaje. La actitud positiva quizás no resuelva todos los problemas, pero hace que resolver cualquier problema sea una experiencia mucho más agradable. Voy a estar dejando una tarea en el Moodle. Pueden acceder mediante la plataforma. Un saludo a todos, excelente fin de semana y nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias.